Hola soñadores, bienvenidos una vez más a una de estas entrevistas que nos van a dejar con la boca abierta. Os lo puedo garantizar. De hecho, empiezo explicando e introduciendo al amigo que nos acompaña, que es conocido por todo el mundo. Y la primera pregunta va a ser muy sencilla. Este hombre, que es ni más ni menos que Miguel Durán, abogado de profesión, pero además empresario y que ha sido presidente de Telecinco, presidente de Onda Cero, director general de la ONCE. Claro, la pregunta es, ¿cómo se pasa de tener 11 años y aún no saber ni leer ni escribir, porque en una época en la que el braille no estaba todavía muy inculcado en España, a ser presidente de Telecinco, de Onda Cero, pero director general de la ONCE? Lo he dicho bien, ¿verdad, Miguel Durán? Sí, sí, sí. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, bien hallado, Javier. ¿Y cómo se pasa? Pues teniendo un punto importante de ambición, no arredrándose ante las dificultades, que son muchas cuando uno es ciego. Y más en aquella época. Y más en aquella época, estamos hablando, yo me incorporé al colegio de la ONCE en el año 66, echándole un par de principios. De narices, sí, sí. Un par de principios consistentes en decir, yo no me voy a quedar atrás porque me debo al sacrificio que han hecho los míos por mí. Quiero ser el mejor y si no consigo ser el mejor, intentándolo, por lo menos voy a estar en la franja de arriba. Y la segunda cuestión es sabiendo que lo que no cuesta no vale. Es decir, que las cosas que verdaderamente tienen valor son aquellas que comportan sacrificio. Hagamos una cosita, si me permites. Vamos por partes, porque fijaos si es complicada la historia de Miguel Durán, muy complicada, que él es de Badajoz, se muda con la familia a Sant Boi, cerquita de Barcelona. Con 11 años no sabía ni leer ni escribir todavía. ¿Qué ocurre? Que lo llevan a un internado en Alicante, donde él pensaba, tú pensabas, Miguel, que te ibas a quedar un par de días en ese internado. Bueno, porque, a ver, cuando te tienes que separar de tus padres, pues tus padres intentan, lo que hacemos muchas veces con los críos, ¿no? Te intentan endulzar el trago y te dicen, no te preocupes, si vamos a venir enseguida a recogerte. Bueno, claro, pues es amor de madre. Muchas veces, pues quien bien te quiere te hará llorar, dice el refrán. Y lo que yo lloré aquel día en que vi que mi madre se iba y mi padre con ella, pues no puedo contarlo. Son posiblemente las lágrimas más amargas que yo recuerdo, la congoja más terrible que yo haya padecido. Normal. Es lógico. Normal. Ni siquiera cuando murió ella, pues yo la lloré, obviamente, pero era, al fin y al cabo, a sus 86 años, pues era algo más o menos natural. Pero no es natural que a los 11 años te extrañen del entorno de tu familia. Sin embargo, debo decir que al día siguiente, y pensando precisamente en ella, en mi madre y en los míos, me dije a mí mismo, naturalmente no con estas palabras, porque yo no tenía el léxico que tengo ahora, pero pensé, aquí tu madre te ha dicho siempre que te tienes que hacer un hombre de bien, un hombre de provecho. Has venido a este colegio para aprender, para estudiar. Y, por tanto, eso se convirtió en mi leitmotiv y siempre intenté ser el primero de la clase. De hecho, tú tienes un lema que es, si puedes ser el primero, no seas el segundo. Eso es. Yo no siempre fui el primero, pero casi todas las veces lo fui. Bueno, de hecho te dieron, si me permites, que tengo por aquí apuntado, el Premio Nacional de Bachillerato. Sí. Premio Nacional de Bachillerato. Sí. El bachillerato todo con matrícula de honor. Todo con matrícula de honor, ¿eh? Cuando a los 11 años aún no sabías ni leer ni escribir. Pues y luego la carrera también de Derecho, toda con matrícula de honor. La verdad es que el bachillerato superior y el COU sí lo hice con matrícula de honor. Yo creo que la de gimnasia me la regalaron, el profe me la regaló. Pero si tú eres muy atlético, Miguel. No, pero yo creo que el profe de gimnasia me la regaló porque yo no merecía esa matrícula de honor, pero sin duda él
lo que premió con esa matrícula fue que yo, que podía haberme acogido a mi condición de ciego para estar exento de la clase de gimnasia, pues sin embargo siempre quise estar entre mis compañeros, entre mis amigos, y bueno, pues yo hacía los ejercicios de las tablas de gimnasia y las carreras, pues como bien podía. Y claro. mi profe yo creo que lo valoró, y aunque yo no fuera el primero en la clase de gimnasia, pues me premió con... Hombre, y también porque debió pensar, a ver, por la clase de gimnasia no le voy a bajar la media. Yo estoy completamente convencido de que él pensó eso, y los otros compañeros, los otros profes que sí me dieron las matrículas, creo que merecidamente, pues se lo agradecieron precisamente para que mi nota media no bajara de matrícula de honor, que la obtuve, como digo, en quinto, sexto y COU, y también en el examen de reválida de sexto que entonces se hacía. Vamos con más cositas, porque para que os deis cuenta, claro, en aquel entonces, como estábamos comentando, pues Miguel a los 11 años aún no sabía leer ni escribir por el tema del braille, justamente. Pero en la carrera de Derecho, Miguel, claro, los libros tampoco estaban en braille en aquel entonces. Había muy poquita cosa. Muy poca cosa. Tuviste que escribir a mano 15.000 folios. Sí, más o menos, porque el sistema braille ocupa bastante más espacio que la escritura en tinta. Y entonces yo, como no tenía manuales, la 11 de entonces no tenía la potencia, ni mucho menos que tiene la actual. Y entonces, bueno, pues como no había manuales, pues yo tenía que asistir a clase cada tarde de 4 a 7, porque por la mañana trabajaba. Yo tenía novia entonces y queríamos casarnos. Ya era... ¿Tu novia entonces es tu mujer de ahora? Eso es, sí. Porque empezasteis que tú tenías que 17, 18 y ella 15. Ella 15, 16. Como la canción. O esa de quien a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar, de Maritrini. Pues sí que nos abrazamos con ella con 15, sí, es verdad. Y tu mujer es vidente. Sí, sí, es vidente, es médico. Geriatra. Sí, es bueno que lo digas esto, porque claro, al decir vidente puede parecer que se dedique a echar las cartas del tarot. Es médico, ella es médico y además geriatra, lo cual a mi edad me viene muy bien, porque claro, es una médico que entiende de viejos y yo ya pero yo sé que como cuando he estado en tu casa veo cómo ella te cuida y la verdad es que es una barbaridad. Y dice mucho de ella que con 15 años no se asustara de estar con un chico invidente. Porque... No solamente eso, sino que nosotros tuvimos que jugar en campo contrario porque su familia no me aceptaba bien. A eso me refiero, ¿no? Cosa normal, por otra parte. Sí, había muchos tabús. En aquellos tiempos no era como en los días actuales, en que, hombre, todo se ha normalizado mucho más, ¿no? En aquel tiempo, pues que la niña te traiga a casa un novio y además ciego, pues yo comprendo que a mi suegra, a mi suegro y a sus hermanos pues les sentara como una patada en la barriga, pero bueno... tanto como eso no. Pues sí, pero sí pueden tener licencias de hay que mi hija a lo mejor... pero luego... Mi hija va a unir su vida a un señor que a lo mejor ni siquiera puede proporcionarle un sustento razonable, porque en el año 74, 75 la mentalidad social era eso. Claro. Es que no había muerto Franco todavía. Y por eso digo que es muy valiente, dice mucho de tu mujer, entonces, que no se arredrara por el hecho de que mi novio es ciego. Bueno, yo hice algo también. Hombre, nos ha fastidiado, claro. Y además con el piquito que tienes de oro. Y vayamos avanzando un pelín más. Lo dicho, 11 años no sabía ni leer ni escribir. Lo repito nuevamente porque es muy importante este dato. Muy importante. De ahí se saca el bachillerato con el Premio Nacional de Bachillerato, el COU, matrícula de honor, la carrera de Derecho con sobresaliente. Y, bueno, empieza a trabajar, a compaginar la carrera de Derecho con una imprenta en la que empieza a trabajar y acaba siendo el director. O sea, todo lo que tocaba se convertía, vamos, tenías el éxito asegurado ya por donde ibas, con mucho esfuerzo, pero llega el momento en el que te conviertes en director general de la ONCE, en presidente de Telecinco y en presidente de Onda Cero. Y esto es importante, porque es aquí donde en esta entrevista, que está enfocada a empresarios de todo tipo, más pequeños, más grandes, pero todos con el mismo sacrificio de llevar adelante su negocio, ¿cómo se puede gestionar el éxito de tener 3 empresas tan distintas bajo tu mando?
Bueno, primero, creando equipos. Es decir, cualquier emprendedor sabe que, sobre todo si las empresas son de una determinada envergadura, o creas equipo o lo tienes muy complicado, porque el hombre orquesta o la mujer orquesta es difícil ser. Yo tuve en la ONCE pues, un equipo muy bueno de gente joven, todos éramos bastante jóvenes. Algunos ya era más talludito, pero la mayor parte de nosotros pertenecíamos a esa generación típica de la transición que piensa que todo está por hacer y que se quiere comer el mundo. Yo encabezaba ese equipo. Fue primordial que en ese momento de surgimiento, de resurgimiento de la ONCE estuviera al frente y como líder nato de aquel momento Antonio Vicente Mosquete, que luego falleció en un trágico accidente y que fue una gran pérdida para todos nosotros. Entonces, a mí me tocó a partir de ese momento intentar llenar el vacío que dejaba Antonio con su fallecimiento tan precoz, tan prematuro. Pero bueno, luego yo sí que tuve impulsos o ideas o energías, iniciativas que eran muy rompedoras, como por ejemplo, pues diversificar. La ONCE en aquel momento es que ganábamos mucho dinero. La ONCE llegaba a facturar, a lo mejor, pues, y que no crea nadie que es una exageración, en aquel tiempo facturábamos más de 1.000 millones de pesetas al día. ¡Toma ya! Bueno, hoy en día no se puede extrapolar a euros, porque es que no tiene nada que ver el euro con la peseta. Si ya decimos que hoy en día serían 6 millones de euros, que es una salvajada al día, pero puede parecer que no es tanto, teniendo en cuenta que 1.000 millones de pesetas, bueno, con 100 millones de pesetas, lo que hoy sería 600.000 euros, uno se creía rico para toda su vida. Absolutamente. Pero rico. Bueno, tenemos una ONCE heredera de aquella que nosotros construimos, que es una ONCE que factura también la friolera de 2.500 millones de euros, porque los actuales dirigentes han sabido conservar, bueno, han luchado contra viento y marea y están ahí pues haciendo una labor muy, muy importante, muy interesante. ¿Sigues teniendo buena relación con la ONCE? Tuvimos una época de una cierta guerra civil, una cierta guerra fratricida. Yo lo comprendo porque yo tuve mucha notoriedad y la notoriedad genera envidias. Pero yo, por ejemplo, con el presidente actual de la ONCE, con Miguel Carballeda, pues me precio de tener una relación más que razonable, más que cordial. Lo digo porque siempre me hablas muy bien de ellos, siempre. Bueno, es que, mira, yo tengo dos madres. Agustina, que fue mi madre biológica y a la que le debo mucho, y luego tengo, como todos los ciegos que se precien de serlo y sepan reconocer el mérito que tiene nuestra institución, pues tengo una madre institucional que es la ONCE. Nosotros, los ciegos españoles, no seríamos en absoluto lo que somos si no fuera por la existencia de esa institución. Una institución que, como digo, en mi tiempo de estudiante era más pobre y no tenía manuales ni cosas, grandes prestaciones, pero que daba los servicios que podía dar. Y eso lo hacía gracias a que los ciegos, desde la posguerra, en los años terribles, en esos años de hierro posteriores a nuestra guerra civil, pues cuando el cupón no se vendía bien, pasaban fríos, calores, todo lo que tenían que pasar para subsistir, pero al mismo tiempo la ONCE pues fue esa institución que nos permitió luego a nosotros cultivarnos, hacernos hombres, tener nuestra profesión y también modificarla a ella, hacerla a la propia ONCE, hacerla progresar. Bueno, pues para no enrollarme, pero diciendo las cosas como son, nosotros en aquel tiempo teníamos bastante dinero. Hombre, si a día de hoy me estás diciendo que la ONCE factura más de 1.000 millones... 2.500 millones. 2.500 millones de euros, imagínate. Sí. En aquel entonces, que todo era mucho más barato, en la vida en España, era el paradigma de empresa. Teníamos tanto dinero que a gente del gobierno, de los primeros gobiernos de Felipe González, cuando pensaba en nosotros, los ojos se le ponían golosones. Hubo gente también en el segundo
y tercer gobierno de Felipe González, sobre todo, que nos ayudaron mucho. Nos ayudó mucho Pepe Barrio Nuevo, con un colaborador suyo que se llama José Luis Martín Palacín, nos ayudó mucho el ministro Corcuera, nos ayudó a su manera la ministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández, nos ayudaron pues ministros como Luis... Qué raro, perdóname, me estás narrando una serie de ministros, Sí. Qué raro que no quisieran entrar y meter mano en la empresa. Bueno, quisieron, pero ahí estuvimos nosotros para convencerles de que era mucho mejor que nos dejaran administrar nuestro dinero. Yo tuve muy buena relación con el expresidente de Andalucía, entonces ministro de Trabajo, Manolo Chávez, que me ayudó mucho porque había gente del gobierno que quería que nosotros pagáramos una tasa. Y yo le dije a él y a otros personajes de aquel gobierno, mira, ministro, si esto lo diluimos en el presupuesto general del Estado, vete tú a saber dónde irá. No, yo no quiero criticaros, le decía yo, pero si en cambio me dejas que ese mismo dinero que vosotros queréis que la ONCE pague, lo metamos en una fundación para ayuda a otros discapacitados, pues seguro que vamos a hacer muchas más cosas. Y esa fundación es de las más importantes de España, cuenta con un 3% del presupuesto bruto de ingresos brutos de la ONCE y ayuda a un montón de discapacitados no ciegos. ¿Cuánta gente llegaste a tener a tu cargo en el momento que eras presidente de Telecinco, de Onda Cero y director general de la ONCE? La plantilla directa de la ONCE sobrepasaba a los 26.000 trabajadores. La Fundación ONCE y el grupo de empresas de la ONCE pues podían estar en otro tanto de personas que, o sea, de una forma... 50.000 personas, por ejemplo. Pues, hombre, no sé si llegábamos a esa cifra mágica. Hoy están por encima de ahí. Sí. Hoy, por eso digo que el mérito del actual equipo directivo de la ONCE, con su presidente a la cabeza, pues es grande. No, está claro. Y por eso te preguntaba, claro, mucha gente, ojalá tengamos muchos soñadores que tengan más trabajadores que los que tuviste todo tu cargo. Sería todo una bendición para nosotros y un honor. Pero es difícil tener más de... que alguien tenga, vamos, a su cargo 50.000 personas. Bueno, ¿cómo se gestiona eso? Eso, pues como te he dicho antes, a base de equipos y a base también de equivocarte, porque nunca tienes un 100% de aciertos. A ver, yo presidí Telecinco, pero obviamente yo no estaba en las decisiones de pantalla. El que tenía la voz cantante y el que tenía mando en plaza era Valerio Lazarov, sí, ¿no? Y Berlusconi sí opinaba, Berlusconi, porque él sí sabía de formatos televisivos, era un hombre con harta experiencia. Pues yo en Telecinco lo que hacía era cuidar las buenas funciones del Consejo de Administración. Onda Cero sí que fue una criatura muy nuestra, porque nosotros estábamos convencidos de que ante la radio todos somos ciegos. Hoy día no, porque la radio se televisa también. Es decir, estás transmitiendo quizá en streaming, como se dice ahora, ¿no? Nosotros estábamos convencidos de que podía haber locutores ciegos, y de hecho los hubo, Ahí tienes, sin más, a Juan Antonio Cebrián, o a Roberto Martín, o gente, o a Fernando. Pues nosotros hicimos Onda Cero con todo el amor y todo el cariño. Luego, por distintos avatares de la vida, la ONCE hubo de desprenderse de ella. Pero a mí me gustó mucho presidir Onda Cero, fichar a Luis del Olmo, fichar a Julia Otero, tener grandes profesionales, elegir como consejero delegado del grupo mediático de la ONCE a Fernando Ónega. Como veis, gente de muy primer nivel, ¿no? Sí, sobre todo porque además en aquel entonces, por ejemplo, Julio Otero hacía mucha televisión. Mucha televisión. Y tenía, digamos, una aura distinta a la que tiene hoy en día, que no para mal, sino que la tele te da un realce distinto, ¿no? Claro, Julia, una mujer joven, siempre ha tenido mucho fondo, mucho contenido,
pero además de contenido, pues tenía un fenomenal continente, ¿no? Sí, 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 la gente hablaba muchísimo justamente, bueno, la ponían como musa de la televisión en España, claro, por eso lo decía. claro, Pero claro. dime una cosa, tú con estas empresas has tenido que sufrir muchos navajazos, ¿no? Por la espalda. Bastantes, sí, sí. De hecho, me dices que te vas de la 11, me decías antes, justo por el navajeo. Bueno, nos habíamos hecho tan sumamente importantes que de alguna manera mi exceso de notoriedad quizá no fue siempre bien interpretado y a lo mejor tampoco fue siempre bien administrado por mi parte, porque lo inteligente es hacer cosas y dicen, es hacer cosas y procurar tener un perfil bajo. Yo no sé hacer eso, o no supe hacer eso. A mí me gusta hacer y que se note. A ver, Miguel, el problema es que estamos en España. Porque tú sabes bien que en Estados Unidos los CEOs de las empresas tienen una importancia tremenda. ¿O acaso no todo el mundo en el planeta conoce a Elon Musk, el dueño de Tesla y de Twitter? Porque me resisto a decir ahora como le llaman. Sí, pues yo me resisto. ¿Acaso no todo el mundo conocía a Steve Jobs, el CEO de Apple? Aquí es que la gente tiene un nivel de envidia tremendo. Bueno. En cualquier país del mundo, en Alemania lo mismo, los CEOs de las grandes compañías son conocidos. España sí que es un país un poco cainita en ese sentido. Pero ya digo que yo es que tenía muy claro que la imagen de la ONCE, mis asesores de imagen de la ONCE, el gabinete de prensa decía, tú eres el mejor portavoz de lo que la ONCE está haciendo y de lo que quiere hacer, y a riesgo de que si das la cara te la partan en ocasiones, pues tienes que darla. Y yo lo hice. Y claro, también es verdad que incidimos en sectores de actividad que son muy puñeteros. Incidimos en el sector mediático y cuando tú entras en guerras mediáticas, ahí no son balas, son obuses. ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Qué te voy a contar a ti? Miguel Durán. Eso es. Y cuando entras, además de en el mundo de los medios, entras en el mundo financiero, claro, pues cuando te peleas, como me peleé yo por 2 ocasiones importantes con Mario Conde, cuando entras en una fusión bancaria fallida, ahora que está, bueno, en este año que ha estado tan de moda lo del BBVA y el Sabadell, sí. Pues, bueno, cuando entras en esas lides, cuando tú te codeas con gente que tiene el colmillo retorcido, pues alguna dentellada te puedes llevar. Mario Conde, que luego compró Antena 3. Bueno, digamos que lo que hizo fue ayudar a que el pobre Antonio Asensio, ya fallecido, Antonio Asensio padre, pues se hiciera con el control del grupo Antena 3. ¿Qué le podrías dar de consejo a toda la gente que te está viendo y que básicamente son empresarios pequeños, humildes, medianos, grandes? ¿Cuál es el consejo que tú les darías para poder escalar su empresa, para poder crecer? A lo mejor lo importante no solamente es crecer, sino que ¿cómo lo hacemos para decirles que sobre todo, digamos, amarren lo que ya tienen para luego dar el siguiente paso? ¿Cómo será el siguiente paso en una empresa para hacerla grande? Yo el consejo que le daría a los soñadores, a los emprendedores, es nunca dejéis de soñar, porque las cosas primero se sueñan y luego se realizan. Sí, es muy raro que hagáis algo en lo que no hayáis pensado antes que podría ser. Es muy importante, por eso a mí me gusta la denominación de soñadores. Yo soñaba de pequeñito con ser abogado, con tener una familia, con ganar dinero, con poder sustentar a los míos. Yo soñaba con todo eso. A veces pensaba, bueno, esto no sé cómo será, pero yo me representé muchas veces, no exactamente lo que luego he llegado a ser, pero sí en esencia lo que quería ser. Yo quería ser abogado, lo fui, quería casarme y constituir una familia, la constituí, quería estar siempre en las competiciones en las que yo participara, quería estar pues arriba.
teniendo voz y voto. Yo siempre quise ser eso y he luchado y sigo peleando por eso. Yo a los empresarios, allí donde, en el sector en el que os toque estar, sed todos los reflexivos que el caso requiera. Medid bien a vuestros competidores. Competid con ellos en pugna sana. Tampoco seáis lilas, ¿eh? Quiero decir, no vayáis no se lo pongáis fácil. No vayáis con el lirio en la mano, porque aquí el más inavisado hace relojes, ¿eh? O sea, que vale, que sí, que hay que tener fair play, pero cuando no lo tengan con vosotros, defendeos bien, ¿eh? No bajéis la guardia nunca. ¿No crees que en ocasiones, por ejemplo, cuando se monta una empresa, a veces se monta un poquito la casa por el tejado? Es decir, yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho, Sí. me tocó, no había más que ser empresario porque me fichan de Europa FM y quieren que yo me haga cargo de todo el programa y que sea yo el que contrate a la gente, porque ellos no querían hacerse cargo de esto, querían que todo lo hiciera yo y que tuviera yo esa responsabilidad. Claro, empiezas, tienes un trabajo, tienes poco tiempo, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que me arrepiento es de no haberme estudiado mejor mis derechos y obligaciones. Es decir, lo delegué pensando, bueno, esta gestoría, por ejemplo, o esta persona de confianza sabe de todo esto, lo ha estudiado mucho más que yo, y lo delegas. Y a veces el delegar en algo que es la maquinaria de tu empresa, que es las finanzas, es peligroso, ¿eh? Eso es peligroso, delegarlo, pero también es verdad que hemos dicho antes que el hombre orquesta o la mujer orquesta corre mucho riesgo de no poder sincronizar bien todos los instrumentos que tiene que tocar. Mira, hay un lema que yo me aplico muchas veces. Lo óptimo acostumbra a ser enemigo de lo bueno. Quiere decir que muchas veces, cuando estás mareando la perdiz, cuando estás manoseando mucho la jugada y diciendo me lo pienso, me lo repienso, porque creo que esto puede ser mejor, porque no sé qué, no sé cuántas, pierdes la oportunidad. Además, las cosas, cuando uno las hace con la mejor intención, generalmente suelen salir bien. Y si no salen bien, pues hay que poner al mal tiempo buena cara. Y otra cosa, no hay que confundir nunca prudencia con miedo. Y no hay que confundir jamás valor con precio, porque confundir valor con precio es cosa de necios. Yo, por ejemplo, pues claro que me equivoqué en mi trayectoria en la ONCE, claro que me equivoqué en cosas y otros colaboradores míos se equivocaron, pero lo importante es el balance. ¿De qué te arrepientes? Mira que esto, con la de veces que hemos comido, que nos hemos visto, nunca te lo he preguntado. Te he preguntado de todo, porque sabes que me apasiona hablar de una experiencia como la tuya. ¿Cuál es tu espinita clavada? No es una espinita, pero me arrepiento, por ejemplo, de haberme dejado nombrar equipos. Vale. Es decir, de haber permitido que otros nombrasen gente que me la estaban poniendo pues para controlarme Claro. y cosas así. Y luego una cosita muy importante. Cuando se adquiere un cierto volumen en una empresa, Sí. claro, un empresario que está en el día a día, claro, como te decía anteriormente, y disculpa que reincida en este tema, pero Sí. creo que es muy importante, porque es muy habitual que en las empresas se acabe robando. ¿Cómo uno evita que, si no tiene conocimientos de economía, por ejemplo, Sí. no es un especialista, qué consejo se puede dar a esta gente que está intentando hacer su negocio más grande y que no puede controlarlo todo? Pues el consejo es, por supuesto, tener muy claros los procedimientos y seguirlos a rajatabla, y luego, si ocurre, porque a pesar de todo puede ocurrir, no tener ningún tipo de miramiento con la persona que lo hace, a fin de que sirva como ejemplo y escarmiento respecto de cualesquiera otros que puedan intentar hacer lo mismo. En ocasiones, ¿no crees que quizá no se hacen bien los contratos? Que blinden totalmente al empresario. Es decir, siempre se habla de blindar al trabajador, cosa que también está muy bien, evidentemente, porque todos hemos sido trabajadores y somos trabajadores, pero el empresario no está un poco desvalido cuando, lo hemos visto no hace mucho en una sentencia, Sí. que se pilla Sí. a una persona en España
Sí, sí. grabándose mientras se orinaba en la comida que le daba a los clientes, el empresario la echa a esa persona y un juez ha exigido que la readmitan. Realmente lo de la jurisdicción social daría para hacer un programa entero. El empresario parte siempre de una posición judicialmente más débil porque el derecho laboral suele ser tuitivo, suele ser protector del trabajador. Es el empresario el que muchas veces tiene que demostrar la veracidad de lo que hace a la hora de despedir. Muchas veces los empresarios sí que estamos bastante desprotegidos respecto de trabajadores que no son gente buena, que no son gente santa. ¿Qué les puedo decir a toda la gente que te está viendo ahora y que quizá le vendría bien un buen consejo para su negocio? El mejor, que intenten ser felices y hacer felices a los demás. Si con eso, además, pueden hacer empresa, están haciendo un bien superlativo, porque sin la empresa no hay trabajo. Y sin libertad de empresa no hay Estado de Derecho posible. Y con gobiernos intervencionistas vamos muy cerquita, no vamos muy lejos. Esto es lo que queríamos que subierais un poquito sobre Miguel Durán, pero también que podéis, quizá, yo creo que sí, aprender un poco de cómo alguien puede llegar a conseguir el éxito, gestionarlo y más con esa salvajada de trabajadores. Ahora os toca a vosotros hacer las preguntas que vamos a contestar inmediatamente. Así que hacemos una pequeña pausa y nos ponemos a ello.